Grupo de Trabajo Migración Sur-Sur del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Migración y vida cotidiana, prácticas y territorios nacionales de las movilidades transnacionales. El análisis de los procesos migratorios en Latinoamérica tradicionalmente se ha centrado en el acceso a servicios y en los procesos de inserción sociolaboral de las personas migrantes. Sin embargo, menos atención se ha entregado a la relación entre estos procesos de migración y la transformación territorial. ¿Qué prácticas vinculan espacios distantes entre sí, generando nuevos y múltiples territorios? ¿Cómo circula el conocimiento desde diferentes espacios? ¿Cómo las personas no migrantes experimentan la transformación de sus territorios producto de esas movilidades? Soy Claudia Pedone y formo parte del equipo editorial de Periplos, revista de investigación en migraciones. Estoy aquí para dar inicio al podcast Migración y Vida Cotidiana, junto a la investigadora Daisy Margarit y a los investigadores Walter y Milán y Alejandro Garcés del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios. Bienvenidas y bienvenidos. Periplos es un proyecto editorial del Grupo de Trabajo Claxo Migración Sur-Sur, que se inicia en el año 2017 y que tiene como finalidad principal generar un ámbito de discusión, reflexión y debate en nuestro espacio regional latinoamericano en el campo de los estudios migratorios internacionales e internos. Esta revista promueve la publicación de investigaciones desde perspectivas críticas en aras a la construcción y consolidación de una epistemología desde el sur. En el mes de octubre de 2021 lanzamos un número temático denominado Movilidades transnacionales en la vida cotidiana, prácticas y territorios relacionales. El foco estuvo puesto en la relación entre los procesos migratorios y la transformación territorial, las nuevas territorialidades que se producen, sus relaciones y la transformación de la vida cotidiana de estos espacios. En este podcast conoceremos los diversos enfoques involucrados en este análisis y las principales temáticas de los artículos participantes. Saludamos con mucho afecto a quienes tuvieron a cargo la coordinación de este último número temático de la revista Periplos: Daisy Margarit, Walter y Milán y Alejandro Garcés. Walter y Milán es académico investigador de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Chile. Es antropólogo, magíster en desarrollo urbano y doctor en planificación urbana y territorial. Su mirada etnográfica busca abrirse a formas diversas de cruzar emociones, discursos, cuerpos y sueños que en su conjunto dan vida a los mundos que habitamos. Bienvenido, Walter. Walter, partamos comentando cómo se aborda el estudio de las migraciones desde el paradigma de la movilidad. Bueno, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir con todos ustedes. Generalmente, en el último tiempo ha empezado a usarse como sinónimo las movilidades con migraciones. Se empieza a hablar como los procesos migratorios, como movilidad de personas, que evidentemente lo es. Pero cuando nosotros hablamos de perspectiva de movilidad, tiene que ver con un enfoque bastante preciso respecto a cómo observar no solo las migraciones, sino que una serie de otros, una forma de observar la sociedad, de cómo funciona la sociedad. Y aplicada la perspectiva de movilidad a las migraciones, permite observar no solo las personas que se están moviendo, sino también a los objetos que se mueven con ellas, las ideas que se mueven, las prácticas, las formas de hacer, etc. Y pone un énfasis en no solo en el hecho de que se han trasladado, se han movido, han viajado de un lugar a otro, sino más bien la movilidad como una práctica permanente y que van redefiniendo, en el caso de las migraciones, otro tipo de territorios que no son ya tan fáciles de identificar
como territorio de salida, territorio de llegada o territorio de acogida, sino más bien las movilidades lo que permiten es una interacción permanente, o observar las movilidades es poner énfasis en lo que permanentemente está conectando distintos espacios. En esos términos, digamos, la perspectiva transnacional, del transnacionalismo, es una perspectiva que está muy hermanada con la perspectiva de movilidades. Ahora bien, lo que hacemos con la perspectiva de movilidades es, a diferencia de lo transnacional, es justamente poner énfasis a un análisis en permanente estructuración, en permanente movimiento, como se podría decir. Y ese es como el aporte que hace la perspectiva de movilidad a las migraciones en este contexto de lo transnacional. Gracias, Walter. Daisy Margarit es investigadora del Instituto de Estudios Avanzados IDEA, Universidad de Santiago de Chile. Doctora en Sociología y Magíster en Desarrollo Urbano. Sus principales líneas de investigación son migración, procesos de reconfiguración de los territorios, barrios migrantes y políticas sociales. Daisy, bienvenida. ¿De qué hablamos cuando hablamos de multiterritorialidad al estudiar y al analizar las migraciones? Hola Claudia, muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos de multiterritorialidad para estudiar el fenómeno de las migraciones, el concepto de multiterritorialidad nos invita a comprender las migraciones y sus expresiones territoriales, alejándose en primer lugar de esta mirada tradicional dicotómica de origen-destino. En ese sentido, la multiterritorialidad nos propone aproximarnos a una territorialidad compleja que se construye en la vivencia de los migrantes, quienes son el núcleo de estas múltiples territorialidades. Las movilidades de los sujetos migrantes que las evidenciamos en las personas, como señalaba Walter, va conectando territorios que permiten la movilidad, tanto de comunidades, de objetos, de prácticas, de estéticas que transforman cotidianamente estos territorios que son vinculados por ellos. En este sentido, para poder comprender hoy las movilidades transnacionales y para poder comprender también la construcción de estos territorios, es necesario incorporar la concepción de multiterritorialidad, porque supone que espacio y territorio son más que referentes de una localización en el mundo y la relación con el entorno, son constitutivos de la existencia misma. Por lo tanto, podemos identificar que está la dimensión biológica del estar, por cierto, pero también está la dimensión social, la dimensión físico-social, y que es aquella la que permite conectar diversos territorios al mismo tiempo, como señala, ¿no es cierto?, un autor que es bastante citado por los autores del monográfico, Hasler. Comprender entonces las movilidades transnacionales produce nuevos territorios relacionales, y en ese sentido, lo que podemos decir es que son formas emergentes, en las cuales podemos identificar la simultaneidad de la conexión entre varios territorios. Muchas gracias, Daisy. Le damos la bienvenida a Alejandro Garcés, que trabaja en el Instituto de Arqueología y Antropología de la Universidad Católica del Norte en San Pedro de Atacama. Es doctor en Antropología Social, con foco en la movilidad, las economías que la sostienen y las espacialidades que produce. Investiga la articulación de espacios fronterizos y transnacionales. Alejandro, explícanos cómo se vincula la perspectiva del transnacionalismo con el paradigma de la movilidad para analizar las migraciones actuales en nuestra región y cuáles son los desafíos teóricos metodológicos a los cuales nos enfrentamos quienes investigamos desde estos enfoques. Hola a todos, todas. Muchas gracias por la invitación a la revista, agradecer por la oportunidad, digamos, de este espacio, digamos, para compartir el trabajo y algunas reflexiones. Yo creo que en primer punto habría que relevar, digamos, que lo transnacional, digamos, da cuenta o intenta visibilizar un nuevo momento en el estudio de las migraciones. Si uno se retrotrae un poco, los primeros estudios de migraciones, por ejemplo, ahí clásicos son el trabajo de Tomasz i Saniecki sobre el campesino polaco en Estados Unidos. Es una investigación que se hace
digamos, con análisis de la correspondencia entre las personas que están entre Polonia y Estados Unidos, ¿no? La correspondencia en carta escrita, en papel. Esto, en el momento actual, digamos, sufre una revolución en términos de todo lo que tiene que ver con la aceleración de las comunicaciones y el desarrollo de los medios de transporte, que van a inaugurar un nuevo momento donde la simultaneidad, las relaciones de ida y vuelta, y sobre todo esta copresencialidad, esta simultaneidad entre espacios, va a estar mucho más presente. Yo creo que los trabajos del número monográfico apuntan en ese sentido. Por otro lado, yo creo que otro aporte, el cual los trabajos están alineados, tiene que ver con descartar perspectivas psicologicistas y economicistas. Yo creo que ahí hay un aporte del transnacionalismo y los trabajos que presentamos que es relevante de señalar, digamos. No estamos solamente ante individuos que toman decisiones individuales, sino que hay una idea de la migración y de la movilidad como un fenómeno social. Y esto tiene la idea del transnacionalismo, la idea de un campo social, digamos, que conecta espacios a uno y otro lado de las fronteras, tiene algunas consecuencias también que se expresan en estos trabajos y que tiene que ver, una, con la crítica implícita, digamos, al nacionalismo metodológico. Ahí hay un punto muy importante. Son trabajos que no se pueden explicar como fenómenos que ocurren en un solo espacio nacional. Pone en cuestión, a veces explícita, a veces implícitamente, la idea asimilacionista en las migraciones, ¿no? Esta idea de que los grupos, cuando miran desde un lugar, desde origen a destino, estarían en un proceso de perder cultura, perder identidad para adquirir otra. El espacio transnacional, este espacio otro, este espacio intermedio, lo que permite, digamos, es la continuidad de estas prácticas. Y en tercer lugar, yo agregaría, para cerrar esta parte, la idea de que no estamos, y en esto también son muy claros los trabajos, no estamos exclusivamente ante una migración o una movilidad explicada como movimiento de fuerza de trabajo, sino que aquí se ven justamente el modo en que se cristalizan, digamos, las categorías de etnia, de clase, de género, ¿no? Eso para empezar. En este número temático sobre movilidades transnacionales en la vida cotidiana, prácticas y territorios relacionales, se presentan trabajos que dan cuenta de múltiples conexiones territoriales que desarrollan las personas migrantes en sus movilidades. Walter, ¿cuáles son las principales temáticas que se abordan? ¿Cuál es su importancia a la luz del enfoque de la movilidad? Bueno, hay una concordancia en la mayoría de los trabajos de abordar prácticas que se están moviendo desde los lugares de origen de las personas y los lugares donde se empiezan a reterritorializar. Y estas prácticas están vinculadas con temas religiosos, por ejemplo, que juega un rol muy importante, no solo en términos de la espiritualidad de las personas, sino también como redes de apoyo, redes de sentido que se van construyendo. Entonces, este trabajo, como por ejemplo el de una comunidad mexicana en Nueva York, en Brooklyn, es muy claro, ¿verdad?, en términos de demostrar cómo decía Alejandro, muchos de estos procesos, los procesos migratorios son procesos en su gran mayoría colectivos, de alguna forma, así que tiene que ver con las redes, que eso ya está claramente establecido, pero justamente lo que ponen énfasis los trabajos no es tanto en cómo se van construyendo estas redes de migración, sino más bien los significados que tienen de estas prácticas que empiezan a movilizarse y a construir lo que efectivamente sería una espacialidad transnacional. Y esto también sucede, por ejemplo, con otro texto que habla sobre la comida de familias brasileñas en Colombia, que también habla de esta verdad que ya esta espacialidad migratoria no es solo en términos de lo que también señalaba Alejandro, con esta idea más tradicional de lo vinculado con el problema de la economía, de la inserción económica o laboral, sino que también se transforma en un espacio sensorial, emocional, ¿sí? Y eso, o lo que son las fiestas también, ¿no? Cierto tipo de celebraciones que también se trabajan en el número especial. Te habla como de estas otras dimensiones, que son las dimensiones espirituales, religiosas, sensoriales, vinculadas con la comida, celebratorias,
y que son fundamentales para que las personas puedan construir su propio espacio en sus experiencias de migración. Eso por un lado es muy, muy interesante, como poner énfasis en estas otras dimensiones que generalmente han sido poco o menos vistas en los estudios de migración, que son estas dimensiones más emocionales y sensoriales, emocionales en ese sentido, ¿no? de lo afectivo, de las prácticas, las cosas que producen la noción de hogar, por ejemplo, ¿no? Así cómo se vuelve, como todos nosotros producimos una sensación de hogar, un estado de hogar, un espacio de hogar, y donde estas prácticas son sumamente importantes. Y por otro lado, es la idea de cómo se van conectando los territorios, o más que conectar los territorios, cómo se construye una territorialidad nueva. Entonces, cuando hablamos, y eso permite discutir esta idea de lo transfronterizo, porque lo transfronterizo también está generalmente centrado en la idea del Estado-Nación, en la frontera, como un dispositivo político, burocrático, etcétera, que es la situación de la frontera misma, ¿no? Es decir, el que marca el estatuto de ciudadanía o no ciudadanía para una persona. Pero estas formas de conexión, esta idea de movilidades de objetos, de prácticas, de emociones, reproducción de afectividades, también te habla de otro tipo de otra idea de lo transfronterizo, ¿no? O el borde, o el transborde, como se habla en alguna literatura, que permite mirar las geografías desde una perspectiva de las migraciones latinoamericanas de otra manera. Y eso es, yo creo que los textos del número especial aportan, y además también es muy estimulante, como la mayoría de los textos son de personas jóvenes, de investigadores jóvenes que están haciendo sus proyectos de doctorado o ya terminaron hace poco sus doctorados. También te habla de cómo se fortalece este campo y aparecen estas otras visiones también que enriquecen, ¿verdad?, la investigación. Muchas gracias, Walter. Daisy, si tuvieras que ejemplificar el concepto de multiterritorialidad en uno o dos de los artículos presentes en la revista, ¿cuáles elegirías y por qué? Los resultados de las investigaciones que se presentan en este monográfico dan cuenta en general de estas conexiones territoriales que desarrollan los sujetos migrantes en sus movilidades. Una de las preguntas que convocaba este monográfico era ¿qué prácticas vinculan espacios distantes entre sí generando nuevas multiterritorialidades? Uno de los artículos que llama la atención en términos de conceptualizar esta multiterritorialidad es el de Emilio Maceda. Es uno de los primeros artículos de este monográfico que da cuenta de esta construcción del territorio transnacional a partir de prácticas religiosas de migrantes mexicanos en Nueva York. Es un artículo súper interesante por cuanto da cuenta de una expresión gráfica de esta práctica de esta comunidad en una ciudad de destino que es Nueva York, y en la cual se revitaliza una iglesia católica en Nueva York y que va más allá de este campo social religioso. Se trata de una expresión que comprende estas redes que se tejen entre las personas, las familias, que están distantes y que están cercanas. Por eso creo que el artículo de Emilio Maceda da cuenta de esta reterritorialización y sus prácticas en la comunidad de origen y la comunidad de destino. Gracias, Daisy. Alejandro, te preguntamos, ¿de qué manera se abordan los procesos de transnacionalismo en los artículos de la revista y cuáles son las nuevas temáticas que emergen? Sí, mira, si hay algo que una práctica, un objeto etnográfico privilegiado de este número son el tema de las fiestas o las festividades, sean estas folclóricas, religiosas, nacionales. Hay trabajos sobre fiestas haitianas, fiestas nacionales haitianas en ciudades brasileñas, hay trabajos sobre la presencia boliviana en San Pablo y sus fraternidades folclóricas, que bueno, básicamente nos remiten nuevamente a esta idea de la disolución de origen y destino. Son etnografías de prácticas que traen el origen al lugar de destino, ¿no?
y diluyen esa diferencia. La fiesta tiene las festividades, digamos, que están aquí tratadas, tienen esta cualidad, y ponen un acento básicamente principal, digamos, en las prácticas, pero sobre todo también en el flujo de mercancías que estos flujos permiten. Las fiestas están compuestas de determinada gastronomía, determinadas fiestas, determinadas decoraciones, qué sé yo, que justamente apelan a esta cuestión sensorial, emocional a la que señalaba Walter en un principio. Y por otro lado, yo creo que es relevante señalarlo, estas fiestas permiten condensar, digamos, un discurso de identidad nacional. De algún modo, constituyen un momento en que los colectivos migrantes comienzan a pensarse en sí mismos. Aquí hay como procesos de autoconciencia que están relacionados con las dinámicas transnacionales y que se explicitan, digamos, a través del desarrollo de estas festividades. Yo diría que el tema de las fiestas es un hilo conductor, digamos, del número, uno de sus principales aportes. Muchas gracias a los tres por intervenir y presentar en este podcast el número temático que coordinaron. Desde el equipo editorial de la revista Periplos queremos agradecerles especialmente a Daisy Margarit, Walter y Milán y Alejandro Garcés por posicionar teórica, metodológica y temáticamente el enfoque de la movilidad en los aportes que estamos haciendo desde la revista. Me gustaría destacar que su artículo introductorio plantea un diálogo crítico y pertinente con otras perspectivas teóricas dentro del campo de los estudios migratorios internacionales, como son el enfoque de las redes y el transnacionalismo. Uno de los principales aportes que quiero resaltar y que proponen en su artículo es analizar el territorio y el espacio constituidos no solo por las propiedades físicas o mensurables, sino también a partir de las relaciones que construimos día a día a través de nuestros contactos personales en espacios concretos y que supone comprender que las movilidades transnacionales producen nuevas territorialidades relacionales a través de los cuales todos los agentes involucrados en estos espacios se transforman en virtud de sus relaciones cotidianas. En este sentido, el número temático reúne estudios, como ya comentaron nuestros colegas, la mayoría de investigadoras y de investigadores jóvenes que, como producto de sus avances de tesis doctorales y de sus tesis ya presentadas, analizan nuevas territorialidades y prácticas de la población migrante en nuestra región desde una mirada desde el sur. Por lo tanto, solo agradecerles esta excelente contribución a este proyecto editorial joven que estamos construyendo desde el GT Claxo Migración Sur-Sur.